Hola, ¿qué tal chicos de noveno grado? Sea bienvenido porque este video de matemática es para ti. Estamos analizando la unidad número 1 de matemática de noveno grado y si tú recuerdas la lección 3.1 vimos el concepto de qué es factorización. Vamos a centrarnos en la primera forma de factorización. El primer caso de factoreo es el factor común según dice la lección 3.2. Para que entendamos bien esta lección debes conocer tres cosas. Primero, debes recordar que la factorización no es más que el proceso de expresar un polinomio amplio, general, a productos de polinomios más simples o más pequeños. Y tome en cuenta que esos polinomios más simples o más pequeños se les llaman factores, que al multiplicarlos siguen dando el mismo polinomio general. Eso deben de entenderlo bien. Segundo, debes también recordar que para que podamos encontrar el área de un rectángulo es importante saber ensamblarlo bien y saber identificar cuáles son las piezas del rectángulo para encontrar el área general y sus partes. Y tercero, debes recordar también que para poder entender bien cómo se saca el primer caso de factoreo, factor común de un polinomio general, debes entender muy bien en qué consiste la propiedad distributiva que rápidamente te voy a explicar en el siguiente video, el cual es muy fácil y muy práctico para ti. ¿Qué te parece entonces si comenzamos? Primero, se nos está pidiendo claramente que en el problema, que dadas las siguientes piezas, como que si fuera un rompecabezas, primero que describas que unas las piezas, ¿verdad? Y que describas cuál es el área de las piezas, ¿sí? Después que identifiques, encontrando el área, cuál es la base, cuál es la altura, y por lo tanto, como la multiplicación altura por base del área, encontrarla entonces. En segundo paso, vamos a tratar de encontrar el factor común, pero aplicando la propiedad distributiva. ¿Qué te parece entonces si comenzamos con la primera parte? Primero nos está pidiendo que unamos las piezas. Y esto lo vamos a hacer entonces de la siguiente manera, un poquito rápido, por supuesto, lo vamos a hacer así. Vamos a unir en este caso las piezas. Ya las piezas ensambladas, porque así tienes que hacerlas dibujaditas en tu cuaderno, quedaría de la siguiente manera. Esta primera pieza que está acá sería prácticamente la que tenemos acá, la de X, que tiene X de altura y X de base. Entonces el área total en este caso sería X al cuadrado. Ahora estas 5 piezas que están acá las vamos a ensamblar aquí formando completamente el rectángulo, donde esta sería la primera, ¿verdad? Esta sería la segunda. Aquí encontraríamos la tercera, aquí haríamos la cuarta y por aquí entonces haríamos la quinta, ¿verdad? Tome en cuenta entonces que son 5 piezas Y, ¿de acuerdo? Son 5 piezas Y, por lo tanto sería 5 piezas Y, en este caso de base, y la altura siempre sería la letra X. Ya unida, entonces esto sería, básicamente, el área sería 5y por x, es lo mismo que tengamos 5xy ya ordenada. Entonces, si puedes ver, ya obtenemos entonces las áreas al unir la pieza. Me está preguntando cuál es el área de las piezas. El área de las piezas es la suma de x cuadrado más 5xy. El área sería x cuadrado más 5xy. Ya encontramos el área. Cuando formas el área en base a un rectángulo, bien puedes encontrar la altura. Y la altura es x. Bien puedes encontrar en este caso la base. La base tengo una x. Sumadas 5y serían 1, 2, 3, 4, 5. Pero todo esto es igual, dijimos, a 5x. O sería igual, si te lo quieres, 5x, más 5y. ¿De acuerdo? Entonces, por lo tanto, la altura por la base sería la letra x y la base sería ya multiplicado por x más 5y. Puedes observar que aquí tengo la ecuación o el polinomio general, el área general, pero también ahora tengo la misma área, pero en factores, ¿sí? En productos que los vamos a llamar
factores. Esto, por lo tanto, sigue siendo igual a esto. Así lo vas a hacer de manera gráfica en tu cuaderno. Pero ahora, ¿cómo lo haríamos ahora aplicando la propiedad distributiva? Bueno, al factorizar podemos ver que esta expresión, esta área x cuadrado más 5xy, lo podemos reflejar como productos más pequeños, ¿verdad? Cada uno de los términos lo podemos reflejar como productos más pequeños. Por ejemplo, la primera pieza es x cuadrado. X cuadrado lo puedo reflejar como productos. Pero antes de hacer esto, quiero que observes algo. Observa el área, x cuadrado más 5xy. Lo primero que tenemos que hacer es encontrar un elemento común. ¿Y cuál es el elemento común que se repite en el primer y segundo término? Exacto, la letra x. Esa letra x va a ser para nosotros el factor común. Así es que la vamos a extraer en los factores. Por lo tanto, esto quedaría de la siguiente manera. X cuadrado es igual a que yo diga x, ¿verdad? La extraigo como factor común multiplicado por x. Y sigue siendo lo mismo, porque x por x es el mismo que x cuadrado. Lo único que la x en rojo porque es el factor común. No lo pierdas de vista. Ahora, ¿qué te parece ahora si sacamos el común de 5xy? Bueno, extraigamos primero el común. El común dijimos que es x. Y lo que nos sobra lo encerramos en un paréntesis, en este caso 5y. Entonces esto quiere decir lo siguiente. Quiere decir que x cuadrado más 5xy es igual a que yo tenga x multiplicado por el factor de la x más, porque es el signo, x, que es el factor común, multiplicado ahora por 5 por 5y. Quiere decir que si extraemos el común de la suma aplicando la propiedad, identificando los términos comunes, ya está. Ahora apliquemos la propiedad distributiva. Sacamos a x y dentro del paréntesis coloco precisamente los dos términos que me quedaron en el paréntesis, que sería x más 5y. Podemos concluir entonces que al aplicar la propiedad distributiva, bien podemos convertir el área general, en este caso, x cuadrado más 5xy, la podemos convertir en factores que sería igual a x por x más 5y. Así es como obtendremos el factor común de un polinomio general. Ahora, tú dirás, pero mire, no me quedó exactamente muy claro. Bueno, con el siguiente ejemplo te va a quedar muy claro. Tome en cuenta lo siguiente. Tome en cuenta que estamos aplicando en este caso la propiedad distributiva. Esta es la propiedad que estamos aplicando. Entonces, si tenemos una suma de dos polinomios generales, extraemos el común, que es la m, y los restantes los pasamos a sumar en un paréntesis. Aplicando esa propiedad, entonces, tratemos la manera de desarrollar el siguiente ejemplo. Nos dice que factoricemos el siguiente polinomio. Ahí lo tenemos. 5y cuadrado menos 10xy. Lo primero que tenemos que hacer es identificar el coeficiente común entre 5 y 10 y la letra común que tienen los dos términos. Es bien fácil identificar lo siguiente. Es bien fácil identificar en este caso que la letra común que se repite en los dos términos es la letra y. Entonces podemos decir que la letra común es y. Ahora, ¿cuál sería en este caso el coeficiente común? ¿Cuál sería el coeficiente común? Bueno, el coeficiente común lo vamos obteniendo aplicándolo el máximo común divisor a los dos coeficientes. Sacamos el 5 y sacamos el 10 y entonces buscamos un número que sea divisible fácilmente exacto entre 5 y entre 10. Y vemos que el único número es 5, porque 5 entre 5 toca al 1 y 10 entre 5 toca al 2.
Puede decir entonces que el máximo común divisor es este, es el MCD, es entonces 5. Entonces ahora tenemos que la letra común es Y el coeficiente común ahora es 5. Tomemos en cuenta eso y vayamos en este caso, o pasemos en este caso a desarrollarlos. Bueno, comencemos por acá. Despejemos entonces. 5y cuadrado es lo mismo como que yo tenga 5, que ya dijimos que es el coeficiente común, multiplicado por 2 veces y, que en este caso vamos a colocar la primera y porque es la común, es resaltada, y la segunda normal. Esto va a ser igual a que nosotros hagamos lo siguiente. Extraemos entonces los dos elementos comunes que son 5y y dejamos dentro de un paréntesis el que no es común. ¿De acuerdo? Hagamos lo mismo con 10. Ahora bien, el número 10 dijimos que por cuánto es el común. Bueno, el máximo común es 5. Y si dividimos 10 entre 5 nos va a dar 2. Entonces el 10 lo voy a convertir en dos factores. Como 10 entre 5 da 2, vamos a colocar 2 acá. ¿De acuerdo? Y ahora sí tenemos, mire, el factor común 5. Y por otro lado tenemos las otras dos variables. Tenemos la variable x, pero también tenemos la variable y. Y como es común, la voy a colocar resaltada. Esto va a ser igual, observemos, ¿verdad? Sacamos, en este caso, los dos factores comunes, 5y, y dentro solo me va a quedar 2x. ¿Sí? Entonces, podemos decir claramente, en conclusión, que 5x cuadrado es igual a que yo tenga, común siempre en rojo, 5y, multiplicado por y, sigue el signo menos, ¿ok? Menos, por el segundo factor, sacamos el 5y, sería 5y, ahora multiplicado por 2x. Si sacamos el factor común sería 5y, aquí está, factor común 5y, sería multiplicado por los dos factores que tengo entre paréntesis, en este caso sería y menos 2x. Y este prácticamente sería los productos o la factorización, el factor común de 5y cuadrado menos 10. Recuerda que es importante sacar, en este caso, el máximo común divisor cuando existan dos coeficientes o tres coeficientes o 4 o más, dependiendo del polinomio que te den, y tenés que encontrar un número que sea divisible entre todos. Pero ojo, entre todos. Con uno que no sea divisible ya no se puede sacar factor común, sino que solo sería el factor común a lo mejor de la letra en cuestión. Así que eso es todo. Y ahora, en base a esto, se te pide entonces que hagas los siguientes que aparecen acá. Así que mucha suerte y nos vemos en el próximo video.